Bien, comenzamos la segunda sesión de comunicaciones. En primer lugar, tiene la palabra Antonio Sánchez González, profesor Antonio Sánchez González, de la Universidad de Huelva, que nos va a hablar de liberalismo y cambio de valores en la documentación señorial. Como saben, en principio hay que hacer un resumen de la comunicación en torno a 10 minutos. Perdón, aquí mando yo, se me ha olvidado. 10 minutos he dicho. Vale. Si se porta bien, le dejo 12. Vale. Bueno, Antonio tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, puede resultar un poquito intruso que un profesor de paleografía, de Ciencias y Técnicas Historiográficas, participe en un congreso como este, donde hay eminentes profesores de historia contemporánea y uno viene aquí un poquito de otra área a invadir terrenos ajenos. No tan ajenos, si justifico, que durante mucho tiempo fui director de un archivo nobiliario en el que se aprende, no es que aprendiera mucho, sino no tenía más remedio que aprender porque es una fuente de información inagotable y en consecuencia aprendí mucho de lo que era la nobleza y de los cambios que se opera dentro de este grupo privilegiado a raíz de la Revolución Liberal. Entonces me atreví que cuando vi la información de este congreso, pues voy a participar abordando un tema poco conocido dentro de la diplomática y de la archivística, y si no desconocido, al menos no relacionado en su relación causa-efecto, como veremos a lo largo de este resumen. Digo resumen porque la comunicación tiene 15 folios y en 10 minutos pues es complicado resumir, ¿no? Ya está acabada, nos pidieron que la tuviéramos hecha, yo la tengo ultimada. Aquí tengo unas notas y os cuento. Nuevo orden de valores que se despierta en la documentación señorial a raíz de la introducción del régimen liberal en Andalucía y España en el siglo XIX. Digo que a lo mejor no hay un análisis bien hecho de la relación causa-efecto porque mucho de lo que yo aquí enuncio, no desarrollo, pero sí está desarrollado en el texto, dirán, bueno, pues eso es evidente, pero a lo mejor nadie lo relaciona con los cambios que se operan en España y en Andalucía a partir de lo que es la revolución liberal o el régimen liberal, la introducción del régimen liberal. Y digo con la nobleza porque de todos los cambios estructurales que trajo consigo precisamente el liberalismo, los que más afectaron a la nobleza desde mi punto de vista fueron dos. Por un lado, la abolición de los mayorazgos, institución que estudia magníficamente en un libro clásico que aún no ha sido superado el profesor Bartolomé Clavero, que mañana cierra con una conferencia de clausura este congreso. Y el otro tema, aparte de la abolición de los mayorazgos, es el de la supresión de los señoríos jurisdiccionales o el fin de las relaciones feudales en Andalucía y España. Y así parte precisamente mi comunicación, con un primer apartado que habla de la abolición de los mayorazgos, de la abolición de los mayorazgos y la supresión de los derechos señoriales y las repercusiones que ello lleva implícitas. Partimos en esta comunicación de la evolución de las medidas abolicionistas, dictadas, no me meto en antecedentes más remotos, en principio en la Constitución de Bayona del año 8, legisladas en Cádiz, sobre todo a través del decreto de 6 de agosto del año 11, y las medidas propuestas en la Constitución de Cádiz. Tras el paréntesis absolutista, durante el trienio liberal se van renovando, renacen estos atisbos de cambio en lo que era la supresión jurisdiccional y la abolición de los mayorazgos, y aparece, con fecha 11 de octubre del año 20, la llamada Ley de Abolición de Vínculos y Mayorazgos. Como obra legislativa del periodo liberal, obviamente no va a tener una duración muy larga, sino todo lo contrario, va a quedar abolida, derogada pronto, pero este ensayo liberal del trienio, ese ensayo, presidirá, en todo caso, el proceso de desvinculador posterior que justamente arranca durante la regencia de doña María Cristina. Así se publicaba un Real Decreto de 30 de agosto de 1836 que rehabilita la ley del año 20, pero como la ley del año 20 y este Real Decreto dejaba muy de soslayo el tema de la titularidad de los bienes desvinculados, al no precisarse ese aspecto surge un gran antagonismo y no será hasta 5 años cuando surja la nueva ley, una nueva ley que ya anuncia este Real Decreto del año 36,
que es la ley de 19 de agosto de 1841, que es la que pone fin a todo el tema de la abolición del mayorazgo, remata esta cuestión, dando o indicando que todos los bienes desvinculados debían pasar a ser propiedad particular de sus titulares. Luego, evidentemente, esto junto con una ley previa de 26 de agosto del año 37 que abole a los señoríos jurisdiccionales, por la que la jurisdicción pasa a ser titular de la nación, mientras que la propiedad privada pasa a propiedad, como digo, de sus antiguos titulares. Luego, en definitiva, con estos dos últimos preceptos legislativos, la ley del año 37 y la ley del 19 de agosto del 41, todo este proceso concluye a nivel legislativo y a partir del año 41 la nobleza se convierte en propietaria de todos los bienes incluidos en los mayorazgos que habían quedado abolidos. Bien, ¿esto qué significa? Que a partir de ahora quedan como bienes de libre disposición aquellos que eran bienes vinculados hasta hace nada, ¿eh? Y eso significa de que ahora la nobleza sí puede, de algún modo, ese patrimonio recibido, amasado durante muchas generaciones, en muchos casos, sí puede hacer de él, a su antojo, el uso que estime oportuno. En definitiva, la nobleza, en este momento, adquiere un dinero nuevo, le adquiere liquidez que le faltaba porque la reglamentación del mayorazgo tenía de alguna manera unas férreas medidas o férreas reglamentaciones que le hacían difícil disponer de todo el conjunto de bienes y derechos que le daba. Bien, y un aspecto que trato en la comunicación es la anuencia de la nobleza coetánea, que nadie considere que este es un castigo de la burguesía. La nobleza, ahí hubo una anuencia total entre la nobleza coetánea y la burguesía, en tanto en cuanto, como digo, esas reglamentaciones que tenían los mayorazgos, en algunos casos, hacían ver muy frenado, sobre todo a nivel de liquidez, a la nobleza del momento. Se gasta mucho por el purrito de aprovecharse del dinero nuevo, se dispersa mucho más, porque en definitiva ahora los segundones de las casas no tienen necesidad de buscar en la milicia, en la iglesia, además, porque quedan mejor heredados, ¿eh? Todos segundos, terceros hijos, efectivamente, van a quedar mejor heredados. Y esto va a significar un retroceso patrimonial de la nobleza que será gradual. Los primeros que lo van a sufrir es la baja nobleza, no tanto la alta nobleza, porque en las estadísticas de contribución industrial y de comercio del año 54, de los 53 mayores contribuyentes en España, figuran 43 titulados, lo que quiere decir que al principio la nobleza, la alta nobleza, no sufre una merma considerable, pero sí la baja nobleza y a continuación, más tarde o más temprano, incluso las grandes fortunas pues también van a padecer. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que muchas quedan en quiebra, como la propia Casa de Osuna, la propia Casa de Osuna. No lo he dicho, pero si hay un modelo representativo, me lo he saltado en el momento de revisar los apuntes, de esta nobleza que en una generación dilapida el patrimonio de muchas generaciones anteriores amasadas, es precisamente del duque de Osuna, el 12 duque de Osuna, Mariano Tellez Girón, que es una persona que a mí me atrae mucho y que de él me estoy ocupando, estoy haciendo algunas cosas porque es un personaje que desde que un año hace tiempo di una conferencia sobre él, me parece una persona interesante de ser difundida. Bueno, ya tiene conoce obras de Antonio Marichalar, que tiene una novela preciosa, o los trabajos de Ignacio Atienza, mucho más serios, pero repito que es un personaje que me atrae mucho y que a raíz de su muerte, por la casa de Osuna, que tenía agregado una cantidad de títulos, pues quedó en la mayor quiebra absoluta. Hasta aquí un poco lo que es la repercusión para la nobleza de todo lo que es el proceso desvinculador, la abolición del mayorazgo, la supresión de señoríos jurisdiccionales, pero a mí, por mi especialidad, me interesaba mucho haceros entender cómo hay otras connotaciones, el régimen liberal trajo otras connotaciones desde el punto de vista archivístico y documental que me parecían dignos para esta comunicación. Primera cuestión, durante el antiguo régimen es obvio que la reglamentación de los mayorazgos obligaba a toda casa nobiliaria a disponer de esos bienes que estaban vinculados en el heredero, en el mayor de los hijos, o según el régimen que tuviera ese mayorazgo en particular. Bien, por tanto, la documentación, los documentos que avalaban tales propiedades,
es obvio que formaban parte, por decirlo así, del propio mayorazgo. Tú no le puedes dar unos bienes a alguien y no la documentación que avala esas posesiones. Por tanto, esos archivos iban vinculados de algún modo en el mismo mayorazgo, aunque no se explicitara en el propio documento de fundación, ¿no? Pero ya con la implantación de estas nuevas medidas liberales, ya comentadas, surgen connotaciones archivísticas y el principal de ello es el cambio de valor en la documentación señorial. Un documento desde que nace, y en la comunicación me explayo más, nace ya con un valor predominante en sí mismo. Casi siempre es de índole administrativa. Pero dentro de ese valor primario que llamamos los teóricos de la archivística, dentro de ese valor primario, aparte del administrativo, pues está, y allí se explica qué es cada uno de ellos, un valor jurídico, un valor legal, que tampoco quiere decir que se entiende obviamente, un valor contable, fiscal, informativo y también histórico y cultural, porque estoy seguro, desde la misma génesis del documento, porque estoy seguro que cuando se estaba redactando la Constitución del año 12, eran todos y cada uno de los diputados participantes conscientes de que estaban elaborando un documento de una importancia fundamental desde el punto de vista histórico. Bien, pues de todos estos valores primarios que tiene el documento desde su génesis, con el tiempo, ese mismo documento, ese pergamino, ese papel, ese adquiere un distinto valor, que a lo mejor está dentro de los que acabo de mencionar, que es lo que le llamamos el valor secundario. Bien, este es, por tanto, lo que ocurre con los cambios del régimen liberal. ¿Ya para qué sirve si yo ya no tengo el derecho jurisdiccional que tenía sobre vasallos? Han sido suprimidos. Si ya el mayorazgo ya no existe y a lo mejor mi hermano ha heredado una parte, ¿para qué me sirve a mí custodiar una documentación de algo que ha salido de alguna manera de mi control? Bien, en definitiva, ahora es cuando ya se le empieza a ver al documento un valor mucho más cultural, de índole histórica, un valor de un documento que conviene custodiar, no como antes, como diré brevemente, que tengo que conservar herméticamente para evitar el intrusismo de personas ajenas a la administración de esta casa nobiliaria. No, ya es diferente. Y todo esto, aunque ante una aclaración, porque está aquí mi amigo Javier Maldonado, una aclaración, ese valor primario que se va sustituyendo por un valor secundario, a veces renace, se recupera. Un valor administrativo en un documento cuando nace, a lo mejor 500 años, en el caso de un tema de Javier que viene de la comunicación, sin nombrar a Javier de dónde se trataba. Quien te conoce ya sabe dónde se va. Pero hay veces que un documento, 600 años después, como es el caso de lo que estoy mencionando, recupera el valor administrativo que debe nacer. Y en una cuestión, en un pleito antiquísimo de tema jurisdiccional de un territorio que era relativamente importante, pues dos poblaciones se disputaban de Cádiz, y no digo las poblaciones que son allí, se disputaban, bueno, es el puerto de Santa María y Jerez, se disputaban la propiedad, no aparece así en el libro escrito, se disputaba la propiedad y 600 y pico años después, por un documento de 1432, se recupera aquel valor administrativo y una de las dos, pues se lleva el gato al agua con unos IBI, unos impuestos que son considerables. Bueno, como me queda mucho y muy pocos minutos, pues ya estoy viendo al moderador. No, te voy a dar 2 minutos más. No, 2, 3. Vale. Consecuencia del cambio de valor del documento. Consecuencia. Yo hablo de 4, no me puedo explayar, pero 1, evidentemente, en cuanto al sistema de instalación documental. Antes, cerrazón, antes de las medidas del liberalismo. Todo cerrado, el arca de las 3 llaves, 4 candados, las arcas viajeras, eran archivos viajeros con asas y todo, cerrado con candados, porque en un momento dado un noble le quemaban, el castillo se lo quemaban, que le metían fuego con todos los papeles dentro y de tener un instrumento de rápida salvación, por decirlo así, ¿no? Luego, eso que ya buscaban los nobles, buscando los emplazamientos más sólidos, castillos, fortalezas, ya después los palacios señoriales y demás, eso también a nivel de unidades de instalación, lo que llamamos los archiveros, las estanterías, por allá se pasa, después del régimen liberal, a un sistema de estantería abierta, el que todos conocemos, que se ven las cartelas, las cajas, los legajos, sección tal, número tal y demás. Hoy ya lo hemos cerrado más con los compactos estos que se cierran y todo lo demás, ¿no? Que evidentemente está muy bien, pero en el siglo XIX ya sistemas de estantería abierta. Eso a nivel de unidades de instalación. Pero también reajustes orgánicos. Ahora es el momento que la gran nobleza quiere, si se me permite el verbo, vacilar, presumir de fondos históricos. Esto se llama la depuración de lo histórico.
la creen de la creen, lo mejor de lo mejor, que tengo una carta escrita de puño y letra de Gonzalo de Berceo, un poema, ahí va, que es la reina Isabel la Católica la que escribe agradeciendo que le han regalado unos galgos de no sé cuánto, ahí está, el gran capitán, la letra endiablada del gran capitán. Entonces, en grandes archivos nobiliarios, al menos de la Casa de Medinaceli, que yo he dirigido tantos años, pues se hace lo que se llama dentro de un archivo el archivo histórico, lo mejor de lo mejor. Y eso tiene otra connotación, que ya que lo ha apartado para seleccionar, pero apartado estamos hablando de miles, no vayamos a creer que son 4K, ¿eh? Estamos hablando de 800.000 legajos, no 800.000, perdón, de 800 a 1000 legajos, una cantidad impresionante, no 800.000, ¿eh? De 800, un grupo importantísimo de documentos. Antonio, pero todo eso tiene un valor histórico, un gran valor histórico, es que ese archivo es de una riqueza impresionante. Bien, eso es lo que se llaman las secciones misceláneas o secciones facticias, que tenían bien explicado en la comunicación, pero aquí no tengo tiempo. Y ahí ya se apartan los mapas y planos, los dibujos, los árboles genealógicos, los escudos heráldicos y todo lo demás. Bien, otra cosa, esa documentación, que se me ha ido de momento la idea, vamos a publicarla en publicaciones de lujo, y entonces sale en el año 1915, y en el año 24, serie de los más importantes documentos del archivo del excelentísimo señor Duque, y un tomazo de una virguería de documentos impresionantes, con fotos, estoy hablando de principios del siglo XX. Y de la biblioteca ocurre lo mismo, en el año 24 publica. Incluso la Casa de Alba, el Duque de Alba, escribe en Hidalguía en el año 53, el padre de la actual duquesa de Alba, un artículo también ya dando a difundir los documentos en esos libros, en esas publicaciones. Luego, de algún modo, y ya paso al tercer, penúltimo aspecto, esa accesibilidad y apertura creciente al mundo de la investigación de esos archivos, tened en cuenta que son archivos privados. Luego, en definitiva, en la casa de estos señores, en el archivo de estos señores, entra quienes los dueños quieren. Bien. De algún modo, ya sí se empieza a abrir paulatinamente. En el siglo XX, pues siempre es las grandes autoridades académicas, los amigos del duque, los otros, los que acceden. Pero por lo menos, en muchos de estos archivos, a partir de los años 60 del siglo XX, ya se van abriendo al mundo científico, a la universidad, se hacen muchas tesis doctorales, y creo que eso es general, empiezan. Bien. Y, por otro lado, por último, otra última consecuencia es la dispersión documental. Tengan en cuenta, o la disgregación de archivos, que en un momento determinado, a lo mejor un miembro de la familia hereda una parte. Pues bueno, en el caso concreto, sigo ejemplificando con Medinaceli, si los duques de Medinaceli tienen 3 hijas y una es la siguiente duquesa con la mayoría de los títulos, otra es duquesa de Lerma, estoy hablando de casos reales, y otra es duquesa de Cardona, por las secciones de Lerma pasa a la que es duquesa de Lerma, luego en definitiva empieza la disgregación. Hay ejemplos peores, casos peores, que ya no me refiero a Medinaceli, de archivos nobiliarios, fondos nobiliarios vendidos en casa de subasta al mejor postor, por lote. Y también muchos archivos, algunos no, ya hay exagerar, otras circunstancias convierten algunos de estos archivos nobiliarios en moneda de cambio para el pago de derechos reales. Y el ejemplo más significativo es el de la Casa de Osuna. Cuando queda este duque de Osuna arruinado en la quiebra de la Casa de Osuna, inmediatamente una comisión de obligacionistas por la deuda que ha dejado se hace cargo del archivo, queda incautado el archivo, pero finalmente en el año 27 pasa al poder del Estado. En definitiva y como conclusión, hemos querido transmitir con este trabajo que los nuevos aires de libertad que soplaron desde Cádiz hace ahora 200 años y que penetraron por todos los confines de la península ibérica, no solo trajeron unos cambios profundos en las estructuras socioeconómicas y políticas, como aquí explican mis compañeros en las distintas ponencias y comunicaciones de la sociedad española del XIX, sino también en determinados depósitos documentales donde hoy se guarda la memoria de nuestra historia. Así que nada más, muchas gracias. Perdón. Bien, Antonio Sánchez nos ha tratado un tema que realmente a los historiadores nos interesa mucho, aunque no se suele habitualmente hablar de ellos y ni tan siquiera escribir de ellos. Y es que realmente el cambio administrativo que se produce a través de las Cortes de Cádiz influye en todo ese proceso de acceso a la documentación y bueno, que creo que realmente la intervención ha sido clarificadora en ese sentido. Y por eso le he permitido más tiempo, no por otro. Muchas gracias. Bien, a continuación interviene el profesor Diego Martín, que es profesor adscrito a la Universidad de Cádiz y a la UNED en Málaga. ¿Eso cómo se lleva, Está en Málaga y en Cádiz. Y en Ceuta.
el tema del profesor Martín es en repercusión del constitucionalismo gaditano en Ceuta. Es otro tema también novedoso, es decir, realmente ver cómo se va aplicando todo ese proceso de la reforma política en distintos espacios, en este caso en Ceuta, que parece un poco así como alejado, pero está muy cerca. Bien, Vale. bien, agradecer el estar aquí y el un poco ser intruso por dos aspectos. No lo sé hasta qué punto por el tema de Ceuta, que creo que tiene bastante relación con el tema gaditano en torno a la Constitución y demás, sobre todo por unos aspectos, por dos aspectos. Fundamentalmente me refiero a uno, que es el territorial. Aquí se ha hablado ya del tema del territorial que se plantea por primera vez en Cádiz, con la idea de América, pero no solo con la idea de América, sino internamente también, y Ceuta no deja de ser un territorio también pues, que plantea conflictos y que se plantean esos conflictos en sede constitucional, en sede de cortes constituyentes, ¿no? Y después también porque mi adscripción es jurídica, no es histórica, bueno, soy historiador del derecho, y intentaré ser lo más historiador posible, pero haré alguna alusión a aspectos jurídicos, ¿no? Sí, dale a tu botoncito, arriba. El ratón está arriba, ¿no? El ratón es... No quiere. Dale No. copia y luego darle presentación. No, que no quiere. Es que no quiere. El técnico no está, tío. Quédanos, ahí, ahora. No, sí, ya está, ya está. Dale, dale. Ahí. Coge el ratón, a ver qué pasa. A ver qué le pasa. A ver, ¿nadie sabe manejar esto? Ya que era allí, el de la cámara. No reconoce el ratón, ¿no? ¿Para qué anda? No sé, ya, venga, ya. Alberto. Alberto, ¿tú quieres que yo me vaya para arriba para dejarlo después al otro? Ah, sí, ahí, sí, sí. Yo me quedo hasta el final por si me cae. Sí. ¿Alguien se va a manejar Facebook? ¿Y Twitter, algo así? Venga, ¿nadie? ¿Se Luis? ¿Ya? Está ahí puesto. ¿Está ahí puesto? Pásalo. Vamos a pasarlo a... Sí, pero es que puede que se pierda la información. Así que si lo das... Bueno, mientras tanto, María Auxiliadora Guisado, esto ya es legal. A la tercera vez que la llame, Convocatoria. pierde los derechos. Auxiliadora Guisado, 2. Auxiliadora Guisado, 3. Ha perdido sus derechos. Siguiente. María Carmen Martínez Hernández. Carmen Martínez Hernández. Y Carmen Martínez Hernández. Pierde los derechos. Julián Ángel Herrador no ha perdido los derechos. No, está allí, está allí. Está allí. Ya lo sé. Nada.
está bloqueado o Hay qué? que reiniciarlo. Estamos reiniciando. Ah, vale, Van a vale. ser 2 minutos más o menos. Vale, vale. Podéis hablar entre 2 minutos. Que el tiempo esto tarda. Bueno, ven, cuéntanos un poco más de eso que dijiste antes. A lo mejor no se le queda. No, yo mientras voy como el que está Bueno, en televisión mientras no. entreteniendo. Una No sé. pregunta de Javier Montano que hizo una pregunta. Javier. Venga, pregunta, Javier. No, Rafael Rafael, Sánchez. venga. No, yo me ha parecido muy interesante tu comunicación y efectivamente es interesante ver cómo a partir de las reformas gaditanas los archivos nobiliarios se van abriendo, perdiendo su interés administrativo y tal para adquirir un interés histórico, una evolución del documento. Pero mi pregunta no va por ahí, mi pregunta ya estoy ante un archivero con experiencia en el Archivo Ducal de Medinaceli. Quisiera saber su opinión sobre la imposibilidad de fotografiar digitalmente la documentación de los archivos españoles, salvo excepciones. ¿Cuál es su postura frente a esa situación que padecemos los investigadores españoles? Que el profesor Sánchez Cantero fue profesor mío en los cursos de doctorado y yo le tengo un gran respeto, admiración y demás. Vamos a ver. Si es una respuesta teórica, decir que debe haber libre acceso a la reproducción documental en cualquier archivo. Y en esto hay cuestiones significativas, porque, como sabe el profesor Sánchez Cantero, yo ya hoy no dirijo el Archivo Ducal de Medinaceli, y hoy hay una prohibición expresa de la reproducción documental del Archivo Ducal de Medinaceli. Pero en mis años, que fueron 20, al frente de aquel archivo, allí se reprodujo todo lo que no estaba en los escritos. O sea, que yo utilizaba siempre y cuando el documento no se deteriorara. Hoy con las cámaras digitales, te puedo imaginar, ¿eh? Pero yo en aquellos momentos siempre fui una persona que si en los archivos estatales, como debe ser, pues hay unas tazas y rellena unos papeles y te lo manda y ahora también puede hacerse en microfilm, uno va al archivo de INDI y sabe que puede solicitar una serie de... Pues yo fui muy generoso en ese sentido y traté con... Pero en definitiva yo soy partidario de que esté el documento accesible en los modernos sistemas de reproducción que hay y así es como debería ser, pero no siempre ocurre, evidentemente. Sobre todo porque ahí iba yo en los archivos estatales. Tú has dicho que te parece natural el establecimiento de unas tasas, el encargo de la reproducción de documentos, y resulta un contraste verdaderamente llamativo la situación que tienen los investigadores en archivos de otros países, digamos el antiguo Public Record Office de Londres, hoy National Archives, en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y otros archivos en donde la reproducción de documentos con cámara digital es absolutamente abierta. Situación absolutamente diferente de cuando un investigador va al archivo de Alcalá de Henares o al archivo histórico nacional o al archivo de Indias, donde la reproducción digital, que es la que menos daña el documento y la más barata, está prohibida. Es una situación, a mi modo de ver, yo soy muy militante en esa batalla que tengo emprendida, me parece una situación impresentable. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Más curioso que a mí me ha encontrado alguien que ha ido, por ejemplo, a trabajar al Archivo General de la Administración de Alcalá, que se ha tenido que llevar una grabadora, que hoy también hay buenas grabadoras, para ir leyendo documentos y de alguna manera pues, es una reproducción auditiva, pero y también les molestaba porque claro, esto de decir sepan cuánto esta carta viene, molestaba también, o sea que era un tema, pero que yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que ahora ya soy más docente, Rafael, y ahora soy más docente, ¿sabes? Pero me parece muy razonable esto. ¿Está resuelto el problema? Porque mientras tanto yo podía seguir comentando algún aspecto que es, hombre, a mí la quiebra de la Casa de Osuna es un tema tan interesante, la biografía de ese duque es para llevarlo al cine porque es una cosa tremenda. Yo no sé si conocéis mucho, este es un segundón de la Casa de Osuna y perdiendo a la única persona que quiso en su vida, que era su hermano mayor y único, perdiendo, se convirtió en la fortuna,
la persona más adinerada, la mayor riqueza de todos los años que van, de 1844 hasta que muere, creo que en 1882. En definitiva, tiene una biografía tan, no sé, tan atractiva, de que siempre me ha llamado la atención la quiebra de esta casa, porque uno dice, bueno, ¿y cómo en una generación, una persona en 30 y tantos años puede dilapidar un patrimonio tan gigantesco? Y son cosas que, aunque muchas veces están envueltas en la leyenda, pues que son, evidentemente, este hombre que es el embajador por excelencia de una España, que me atrevo a decir, delante de especialistas, que va un poco implicado desde el punto de vista económico y demás, pues que él era el embajador por excelencia de cualquier evento importante en Europa, en todas las cortes europeas, y va siempre a su costa. Él nunca cobra nada de la hacienda pública, sino todo lo contrario. Y es una persona pues que organiza en la Rusia de los zares, donde estuvo de embajador, una cantidad de recepciones, de cenas de la corte, y que termina, en algún caso, la recepción y termina y tira las vajillas de plata al río Neva. O que cuentan también de que, dirán, hombre, hay mucha leyenda y demás, pero en toda leyenda siempre hay viso de realidad de una persona pues que una vez en la propia corte del zar, el manto que utiliza, la capa española con el tal, en un momento determinado, cuando se va a levantar, se le zafa el enganche y la capa queda en el suelo y viene el ujier corriendo, señor duque, señor embajador, que un caballero español no recoge lo que... Y allí tenía con su corbata, sus medallas y sus historias, ¿sabes? Y cosas como que fletaba trenes, que él disponía de una serie de trenes, y si le gustaba una corbata, encargaba una corbata en París, un tren especial que él iba... Entonces es un tema tan atractivo que en el fondo, para entenderlo, cuando he dicho que por perder a la única persona que quiso en el mundo, que fue su hermano, se hizo con todo esto porque era segundón de Osuna, digo yo que es que también hay que entender la vida de las personas, y ahora contaré una anécdota muy breve que avala esta posición, que es que él, como no quiso a nadie, no tenía hijos, y muchas veces pues un planteamiento razonable, bueno, antes que lo herede o que lo coma un sobrino que ni conozco, de no sé cuánto. Y entonces esto recuerda que yo una vez, hablando de la casa de Medinaceli, que también sufrió un acontecimiento en la actual generación, quiere decir, la actual duquesa de Medinaceli era la hija primogénita, pero su padre casi la desheredó, o sea que la actual duquesa heredó una de 11 partes del patrimonio de los Medinaceli de los años 50 y tantos. En definitiva, pues que yo una vez, con mucha pena, le decía al director del Archivo Nacional, que le llaman Nacional de Cataluña, Francesc Oliver, Josep María Sanz Travé, oye, mira, hay que ver los Medinaceli, qué lástima, que mira, que es que este hombre se casa con dobles nupcias, se casa, por decirlo de alguna manera, valga el anacronismo, con la Preisle de su tiempo, y era una señora que tal, y no sé cuánto, y al final la hija de este segundo matrimonio, la hija se lleva hasta el manso, se lleva todo, y se lleva una cantidad, un patrimonio, y la mayor se queda casi desheredada en lo otro, y que ve, y el otro me dice, Antonio, ¿tú qué dices? El tío supo entender la vida, le gustó otra de no sé qué, no sé cuánto, y date de pameme, date de historia. Y yo digo, hay que ver yo también tan chauvinista, como hacía el profesor don Alberto hace un momento hablando de Cádiz. Digo, hay que ver yo defendiendo a los Medinaceli como si a mí me fuera la vida, ¿sabes? Bueno, yo ya no sé qué más decir. Señores, un aplauso porque vamos. Ya está, Ceuta. Bien, el Linux también se cuelga. El Linux es fatal, no me gusta nada. Bien, pues no... Funciona. Vale, venga. 10 minutos. Bien. Con el mismo tiempo. Venga. Intentaré ver por aquí, porque por aquí no veo. No, pues, ¿no lo hay en vamos a ver. pantalla? ¿No tiene en pantalla? Sí, pero la tengo puesta en el modo... Ah, vale, venga. Sigue. Sigue. Ya digo. Lo dejamos. Bien, el planteamiento de esta comunicación es la repercusión del constitucionalismo gaditano en Ceuta, y la palabra repercusión está escogida por no escoger la palabra influencia. Es decir, porque la influencia del constitucionalismo gaditano en Ceuta me puede durar 2 segundos, es decir, ninguna, en principio.
Posteriormente sí, pero en principio, a primera fase, no tiene ninguna influencia en la Constitución gaditana en Ceuta y ahora veremos por qué. El nuevo régimen constitucional es precisamente lo que es la repercusión primera que tiene en Ceuta el régimen gaditano. En tres aspectos fundamentales. Uno, en el que hace al sufragio, en cuanto a la participación en la representación. Otro, en lo que hace al territorio. La representación no es un aspecto, otro aspecto es el territorio, si consideramos siempre un Estado como una suma de individuos y territorios. Entonces, el aspecto territorial no es extraño para nadie, pues pensar que Ceuta pues, tiene una importancia crucial, ¿no? Y el de súbdito o ciudadano, en cuanto que tránsito del antiguo al nuevo régimen, como se ve ahí, se puede ver de representación por estados a sufragio representativo, de territorio del rey a territorio de las Españas, o de España, o de lo que se quiera llamar, o de la nación, como se ha dicho aquí, y del paso de súbditos a ciudadanos. Bien. El otro aspecto fundamental es la resistencia, la otra repercusión fundamental es la resistencia que hay al nuevo régimen. Es decir, tal vez esta sea la conclusión anticipada del asunto, y es que en Ceuta la resistencia será bastante dura. Es más, se puede incluso personalizar esa resistencia. Esto es una tentación para los historiadores de derecho cuando nos encontramos con las normas y no vemos las caras detrás de las normas. Bien, pues aquí se ve la cara perfectamente. Es decir, esa resistencia se personaliza y veremos en quién se personaliza. Y por último, como un corolario de todo esto, es la pugna entre absolutistas y liberales como escenario, no como resolución. Habrá que esperar bastante tiempo para que esa pugna acabe en Ceuta siendo liderada por los liberales, ¿no? En favor de los liberales. En cuanto al primer aspecto, hay que tener en cuenta que la representación directa en Cortes la tenía Ceuta, la tenía en el antiguo régimen. Sin embargo, a partir de Cádiz, Ceuta deja de tener representación en Cortes. Es decir, no hubo representación en las Cortes Constituyentes, ni hubo en ninguna de las Cortes, hasta tiempos muy recientes. Esto hace que se eleve incluso una queja formal por parte del Cabildo ceutí a las Cortes. Hay una comisión de poderes, antes se discutía si en principio se configuran como estamentales las de Cádiz. Hay una comisión de poderes, que es la que ve que los procuradores llevan los poderes de las ciudades y demás. Bien, pues se manda a esa comisión una queja formal que incluso es leída en las Cortes de Cádiz, en las Cortes Constituyentes. Sin embargo, pese a la queja, se le da una especie de pase torero y Ceuta, pues no. E incluso en las posteriores elecciones, a través de parroquias, juntas de parroquia, bueno, el sistema representativo, pues no va a tener representación incluso en las posteriores. Bien, por tanto, la representación, aparte de indirecta por el sistema, también es indirecta a través del partido de Algeciras, la circunscripción sevillana y demás, pero la realidad es que incluso no son ni los electores convocados a la península para elegir. Es decir, que incluso aunque se hicieran elecciones en Ceuta, no iban a la península. Bien, el primer ayuntamiento constitucional es otra derivada del derecho del sufragio representativo, ¿no? Se eligen ayuntamientos por primera vez. Esto es una situación bastante conflictiva en Ceuta. ¿Por qué? Porque hay una primera elección del 28 de diciembre, de primer ayuntamiento constitucional, pero que será impugnada precisamente por el propio consistorio, porque la lidera, digamos, la elección, el comandante general de la plaza, y se impugna, hay dos impugnaciones, en dos sentidos, y al final es anulada. Es decir, la segunda elección que se produce el primer domingo de enero, que como preveía la ley, pues se anula, ¿no? Queda anulado. Es decir, se vuelve al primer ayuntamiento o al primer cabildo en Ceuta. Bien, en cuanto al territorio, hay un olvido intencionado del territorio de Ceuta no solo en la Constitución de Cádiz, sino en el constitucionalismo español. Prácticamente hasta la Constitución de 78, en una disposición adicional, no se menciona a Ceuta en los textos constitucionales. Y precisamente esto tiene origen en la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque hubo una discusión acerca de si se incluía ese territorio o no se incluía, y si se hablaba de él o no se hablaba de él en la Constitución. Bien, el Estado Nacional como suma de territorios se plantea por los constituyentes gaditanos fundamentalmente en el artículo 10, en la Comisión
en el proyecto de comisión, no es en el artículo 10, pero bueno, acaba incluyéndose en el artículo 10, donde la propuesta de Simón López y Nicolás Terrero, que ya se ha mencionado por aquí, con el apoyo de algunos también aragonesistas, de Borrul y otros más, pues lleva a que se incluya expresamente el territorio ceutí en el artículo 10. El problema del artículo 10 es que el artículo 10 no organiza territorialmente España. Es uno de los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque el 11, precisamente, lo que hace es mandar una ley en blanco para que después, por ley, pues se apruebe esa organización territorial que al final no se lleva a cabo, ¿no? Bien, por tanto, lo único que Ceuta queda es vinculada jurídicamente, no constitucionalmente, al territorio peninsular. Se saca una coletilla que es los territorios del África y demás territorios de posesiones del África, y se incluye ahí pues a Ceuta e incluso a la isla del Perejil, ¿no? Bien, esta vinculación es electoral, en tres órdenes: electoral, administrativa, pero electoral ya hemos visto que no participa, administrativa, porque depende de Cádiz, incluso canónica si quieren, y militar, ¿no? Porque también depende de la península. Es curiosa la jura del comandante general de la Constitución, y después, cuando dimita como jefe político el propio comandante general, pues se referirá a Ceuta como plaza ultramarina. Esto es una cuestión bastante, parece que es una cosa, bueno, un despiste o es algo, pero sí tiene que ver con el talante de este personaje, que es el comandante general, que después veremos cómo pongo las fotos de Pérez de Castro y de Argüelles, porque serán los que defiendan la no inclusión del territorio de Ceuta, y curiosamente Argüelles pasará confinado en Ceuta algún tiempo. Eso no lo pensaba cuando discutió en las Cortes este asunto. Como muchos, como muchos. Bien, en cuanto a los asuntos de ciudadanos, el paso del tránsito del antiguo régimen al nuevo régimen, pues en Ceuta prácticamente no existe. Es prácticamente el paso de la ciudad a la ciudadanía, bueno, el enfrentamiento de estas dos cuestiones, y en Ceuta hay que tener en cuenta, es un dato que doy, que no está ahí, que en primer lugar, que en Ceuta los electores, sobre todo en el tema de la Junta Preparatoria, hay un manifiesto de la Junta Preparatoria, bueno, y se recoge el número de electores y demás, no es solo la reducción que practica la propia Constitución de Cádiz en el sistema electoral, sino que también hay que tener en cuenta que en Ceuta un tercio de la población es militar, pero otro tercio son presidiarios o gente confinada. Es decir, ¿y cuál es el resultado de esas elecciones municipales, aunque después se anulen los ayuntamientos y demás? Pues que todo el consistorio son militares. Es decir, que la representación ciudadana en Ceuta como cabildo constitucional, pues es prácticamente militar. Es un cabildo militar, se puede decir, por la composición y por la estructura, que no corresponde, aunque es fuerte y poderoso el peso militar, pero no corresponde con la realidad de la población. Bien, la resistencia es el otro aspecto que quería comentar, si me da tiempo, como voy de tiempo. Bien. Este yo lo denomino un régimen político castrense invariable. Es decir, por lo menos en el primer tercio del siglo XIX, Ceuta es un régimen político castrense. Ya digo, incluso los empleados municipales, muchos de ellos son también, incluso los médicos, porque hay una discusión también, un tema con la regencia, sobre si nombrar un médico más o otro de los dos que había, pues nombrar un tercer médico, pues plantean la discusión, pero son médicos militares, otra vez. Es decir, y, ojo, esta discusión se plantea porque, relacionando con la población antes, también hay que tener en cuenta que en Ceuta llegan muchos refugiados de la península, incluso importantes refugiados nobiliarios de Sevilla y demás, que hacen que prácticamente esas 6.000 almas queden dobladas en menos de un año. Es decir, que haya unos 12 o 13.000 personas, almas en Ceuta. Bien. El retraso en la publicación y la jura constitucional. Este es un asunto en el que el comandante general, que veré cuando personalice, ya lo estoy personalizando, no estoy diciendo el nombre, pero bueno, estoy indicando por dónde van los tiros, tendrá una cierta pugna con Ballesteros. Ballesteros está en la península, en Algeciras, está organizando todas esas guerrillas pululando por allí. Ballesteros ya está al frente del cuarto ejército, bueno, es una especie de cesarismo de Ballesteros, que hace que Ballesteros consiga de la regencia el mando sobre Ceuta, es decir, sobre el comandante general de Ceuta, cuando los mandos estaban separados. Había una comandancia militar en el campo de Gibraltar y otra en Ceuta. Bien, pues precisamente el comandante general va a decir que no jura la Constitución porque Ballesteros no le manda los textos constitucionales.
Cosa curiosa cuando Ballesteros era un constitucionalista fervoroso. Va recorriendo los pueblos y demás, llevando los textos y que se vaya jurando y demás. Es decir, que se produce en la lectura, promulgación de la Constitución. Quiero decir, esto es importante jurídicamente, porque hasta que no se lee públicamente, las normas no adquieren publicidad, no son públicas y por tanto no obligan. Pues claro, el retraso, yo entiendo, del comandante general en publicarlo es porque mientras no se publicara, no le obligaba. Entre otras cosas, no le obligaba a constituir un ayuntamiento constitucional. Bien, en cuanto al fuero local hay que tener en cuenta que Ceuta tiene fuero, es decir, es un territorio foral desde la época portuguesa y tiene autonomía fiscal y, como ya dije, voto en Cortes. Ese es el fuero fundamental de Ceuta. Veremos cómo la autonomía fiscal es una piedra de toque en la pugna entre el antiguo y el nuevo régimen. ¿Por qué? Porque precisamente la pervivencia de los fueros, incluso hasta hoy día, es un antecedente o es una repercusión del régimen mixto en cuanto a la foralidad. Es decir, la foralidad no acaba, los territorios siguen teniendo su propio derecho, no hay una unidad jurídica en España, ni la ha habido nunca. Y eso se mantiene en los textos constitucionales y se mantiene incluso en Cádiz, ¿no? Bien, ¿cuál es el organismo, la institución que encarna esa foralidad, autonomía fiscal? Es la Junta de Abastos. La Junta de Abastos es reformada a finales del siglo XIX y ella es presidida, tiene una composición estamental, participa un canónigo y demás, y un militar y alguien de la ciudad, y es presidida por el comandante general, y es la que tiene los cuartos, es la que maneja los cuartos. Y el cabildo, digamos que es el que manda, pero políticamente, pero no maneja directamente los cuartos. Esto funciona bien hasta el momento de la promulgación de la Constitución de Cádiz, cuando empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento quiere esos fondos, quiere manejar la Junta de Abastos, y la Junta de Abastos, que tiene al frente al comandante general, pues no quiere que el ayuntamiento maneje sus cuartos. Este es el asunto de la retención de fondos y papeles que provoca el comandante general. Es decir, hay numerosas peticiones, incluso a la regencia, incluso a las Cortes gaditanas, para que el comandante general y la Junta de Abastos suelten los papeles y los dineros, que los tienen retenidos al Ayuntamiento Constitucional. Al final será anulado el Ayuntamiento Constitucional y ni fondos ni papeles. Habrá que esperar al trienio y después, pues, más adelante ya al 36. Bien, la personalización de la resistencia. Pues ahí tenemos a Ballesteros debajo y el personaje es este que está aquí arriba, que es José María de Alós y de Mora. Este es un personaje de los oscuros, de los raros, pero que para mí no deja lugar a dudas de que es alguien con un perfil claramente no absolutista, voy a hacer una distinción, no absolutista, sino borbónico o borbonista, es decir, el término. Es decir, es de rancia familia mallorquina, barcelonesa, pero pro borbónica, es decir, no pro carlista, sino pro borbónica, ¿no? Estos distingos a veces, bueno, pues sí, podemos hacer lo de los absolutistas, pero este es absolutista borbónico. Es más, llegará Luis XVIII a concederle la flor de lis por servicios a la familia Borbón. O sea, que no es una cosa baladí. Bien, el primer conflicto es que José María de Alós, ¿por qué se personaliza la resistencia en este personaje? Que es comandante, es nombrado comandante general de Ceuta. Pues, en primer lugar, por el conflicto entre las Cortes y la Regencia. 1813, estamos en torno a marzo, y siendo comandante general de Ceuta, es llamado por la Regencia a ser comandante aquí en Cádiz. ¿Para qué? Está documentado que lo mandan llamar y le ponen tropas a su disposición para que dé un pronunciamiento contra las Cortes. Para que dé un pronunciamiento contra las Cortes. Es decir, no es la primera vez que se cruza el estrecho pues, para dar un golpe de Estado, ¿no? O un pronunciamiento, pero es la primera vez, pero no va a ser la única, ¿no? Es decir, aprovechar la retaguardia y traer a este señor para eso. Bueno, eso fue el Quintillo el que lo nombró, después las Cortes se dieron cuenta y modificaron la regencia y el asunto no llegó a más. Fue un golpe frustrado, no llegó a producirse, ¿no? Pero ya da una idea del talante y por dónde van los tiros de este personaje. Bien, las relaciones. Es un señor bastante relacionado. Esto es un brigada, que con la Guerra de la Independencia y demás,
pues va ascendiendo y va tomando contactos con numerosas personalidades. En la Guerra de la Independencia, en sus acciones, por ejemplo en Ocaña o en algunos sitios, como estuvo en Talavera de la Reina, pero también en Ceuta. Ya digo, a Ceuta va mucha gente refugiada y este los acoge, sobre todo aquellos que son nobles y demás, y personajes de la Inquisición sevillana y demás, los acoge. Por ejemplo, la Inquisición sevillana, el Tribunal de la Inquisición de Sevilla, lo aloja en su propio palacio. Es decir, él se lleva bien con la gente de bien. Tres relaciones son fundamentales. Esta que he mencionado, de la Inquisición y la aristocracia sevillana, que incluso después le premiarán, le harán de la Real Maestranza, le harán también alguacil de la Inquisición en Sevilla, cuando pase por Sevilla, es decir, que le premiarán incluso. Tiene que ver, esta relación con la aristocracia sevillana, va a tener que ver con uno de los procesos que va a llevar a cabo en Ceuta, que ahora lo veremos. Bien, y respecto a Abadía, también tiene conocimiento, bueno, han coincidido en batallas y demás, y tiene relación también con otro asunto que si me da tiempo expondré. Pero quizás la relación más escabrosa sea en torno a Ballesteros y a Wellington. ¿Por qué digo esto? Porque, digo, coincide cuando Ballesteros se hace cargo de la comandancia, siendo el comandante general, se hace cargo Ballesteros de la comandancia general de Ceuta, por lo menos en lo militar. Es decir, tiene a alguien por encima. Eso no se lo va a perdonar a Ballesteros José María de Alós. Y va a mover cielo y tierra, y cuando Ballesteros publique precisamente el manifiesto contra Wellington, desde Granada, precisamente se va a aprovechar, va a caer Ballesteros, y José María de Alós va a ascender precisamente por esta cuestión, ¿no? Si vemos, la relación con Wellington la tiene ya José María de Alós, incluso militar, pero también a través de un irlandés que está en Ceuta, que está acantonado allí con unas tropas que vienen de Gibraltar, unos irlandeses católicos, que es John Fraser. John Fraser tiene bastante relación con José María de Alós. Es más, incluso José María de Alós apadrina a un hijo de John Fraser allí en Ceuta. Está con su mujer también y tiene un hijo, y lo apadrinan y lo bautizan allí. Lo apadrina José María de Alós. ¿Por qué digo esto? Por el antijacobinismo. Es decir, hay un peligro en todo esto, de lo que se ha hablado antes, hay un peligro de Cádiz, que es que desemboque en un proceso asambleario, en un proceso pues, jacobino, y que aquello se vaya de las manos. Y eso entre la gente de bien, vuelvo a insistir, entre la aristocracia y demás, está visto con mucho peligro, ¿no? Y precisamente este Fraser pues, participa incluso en las guerras francesas frente a los revolucionarios. Es decir, que es alguien ya con una predisposición contra este tipo de movimientos, ¿no? Y hace buenas migas, ya digo, con José María de Alós, que es también un absolutista en general, ya digo, en particular borbonista. Esto le va a hacer enfrentarse precisamente cuando Ballesteros ataque a Wellington cuando se haga cargo de todo el ejército. Bien, los procesos de Albimar. Este es un general francés que es confinado en Ceuta, viene de ultramar, viene de América, y al cual le monta un sistema de espionaje José María de Alós para intentar, bueno, lo que intenta es conseguir algo de él, no se sabe. En cuanto a González Guerrero, es un presbítero de Ceuta que participa en las guerrillas, sobre todo en la región de la Serranía de Cádiz y de Málaga, y que Abadía, a la relación con Abadía que estaba arriba, que Abadía procesó, porque es que hizo la primera labor, antes de que Ballesteros, de acabar con las guerrillas, procesó en Algeciras y se confinó, mientras duraba el proceso, a Ceuta. Sin embargo, no contento con esto, pues José María de Alós lo maltrató bastante, lo engrilletó, lo estuvo persiguiendo, también montó un sistema de espionaje con unos suizos que había en Ceuta para acusarlo de traición, ¿no? Este tipo de procesos, y esto va a traer cola en Cádiz porque va a haber bastantes quejas, incluso una del padre de González Guerrero, sobre el trato que se le está dando a este prisionero, ¿no? Es más, incluso en los debates, incluso en las Cortes, que se plantea el asunto, pues se alude precisamente, voy concluyendo, se alude precisamente al carácter, digamos, poco humano del trato que está dando José María de Alós a González Guerrero. Quizá eso coincida con Ballesteros, ¿no? En el que con los guerrilleros había que acabar, pero sobre todo, ya digo, desde otra perspectiva, de que era un peligro que la situación se fuera de las manos, ¿no?
Y por último, Esquivel, que tiene relación con la Inquisición y la aristocracia sevillana. Porque Esquivel es uno de los revolucionarios, digamos, en Sevilla. Es el que, pues, más o menos mueve la cosa en Sevilla y después, pues, es hecho preso y es confinado también en Ceuta. Y este Esquivel, dada esa íntima relación que tiene con la Inquisición y con la aristocracia sevillana, José María de Alós, que los aloja incluso en su propio palacio, con el duque de Medinaceli, que está allí en Ceuta también, con su esposa, pues es lógico que aquellos que temían esto le dijeran a José María de Alós que acabara con Esquivel. Es muy probable, esto es una suposición mía. El caso es que no le bastó, le montó otra trama de estas típicas de José María de Alós, otra vez con temas de traición, pues que quería montar un motín con los que estaban confinados en Ceuta y demás, y unirse con otros, y que había un ofrecimiento a Francia sobre todo esto, y entonces con este montaje pues le hace un consejo de guerra sumarísimo, lo condena a la horca y no satisfecho con haberlo ahorcado, le corta la cabeza y la pone en la cantina, para que todo el mundo sepa y quede claro cuál es lo que se hace con los revolucionarios en Ceuta, ¿no? Bien, ya me he referido antes al tema de la anulación del ayuntamiento, el primer ayuntamiento constitucional. En esto tiene particular culpa José María de Alós, que ya digo que es el que está poniendo dificultades a que se cree ese ayuntamiento constitucional y que consigue, cuando tiene el apoyo de la regencia, que la regencia anule precisamente ese primer ayuntamiento constitucional. Bueno, y yo creo que dejaré la pugna entre absolutistas y liberales, si no para otra ocasión, pero simplemente sería referirme a cómo perdura esa pugna y cómo vence, hasta que no llegue el 36 por lo menos, cómo vence el absolutismo. Simplemente parece que estoy poniendo a José María de Alós como un bicho. Es que era un bicho. Le voy a leer, antes lo veía un compañero, le voy a leer el legado que le deja a sus hijos, de su puño y letra, José María de Alós. Por cierto, que será ministro, y será ministro cuando precisamente se revele aquí el ejército que iba para Indias, pues precisamente era ministro, será el último ministro antes del trienio, ¿no? Le dirige estas palabras a sus hijos, de su puño y letra, Huid como una plaga asoladora y pestífera de las sectas impías de masones comíseros y demás sociedades reprobadas por la ley. Es decir, lo que decía antes, es un antijacobinista, un antimasón, y esa es precisamente lo que a mí me hace pensar que la relación con Ballesteros, pese a que hay algún autor que piensa que era una relación buena, porque Ballesteros estuvo también confinado en Ceuta, es lo que me hace pensar que Ballesteros, perteneciendo a los Padillas, a los padillistas y toda esta historia que hay en torno al eco de Padilla, el apoyo que tiene de algunos padillistas reconocidos, Ballesteros, cuando se manifiesta contra Wellington, precisamente es lo que me hace pensar que la relación con Wellington con Ballesteros no era buena y que precisamente en ese seno es donde surge esa resistencia personal y política al nuevo rey. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Julio Herrador, ¿en qué momento, recuerda la fecha en la que se propone a José María de Alós para un cargo en Cádiz? Según Muñoz Maldonado, el 6 de marzo de 1813, el mariscal de campo, que ya era mariscal de campo, pues se presenta aquí a la orden de la regencia y es más, hablaron con él y pusieron a su disposición 3 regimientos y 3 cañones. Pero, según dice Muñoz Maldonado, la dilación del día en que se había de ejecutar el golpe lo frustró. Es decir, el golpe estaba preparado para otro día, no inmediatamente. Y precisamente Alós se defiende y dice que él quería darlo el mismo día que llegó a Cádiz, es decir, en caliente. Bueno, pues a veces las cosas, si no se hacen en caliente, pues se pierde la oportunidad. Es que el caso de... En el aspecto militar es muy importante la oportunidad, ¿no? El caso de Alós y de Ceuta es muy curioso porque, bueno, voy a hacer una intervención brevísima, ¿no? A partir del 26 de mayo de 1808, cuando se levanta Sevilla y Sevilla manda a sus emisarios a toda Andalucía, uno de ellos, que va a ver a Castaños en el campo de Gibraltar, ese mismo se traslada a Ceuta.
Ceuta se convierte en un bastión importante porque el mejor ejército español estaba en Gibraltar con Castaño. Y los ingleses que están cercando Ceuta, al ver el levantamiento, se ofrecen para trasladar el regimiento de Ceuta a Castaño para que intervengan eso. Y a partir de ese momento, Ceuta, efectivamente, queda bajo las órdenes en principio de Castaño, cuando se organiza por las Cortes los ejércitos y se distribuye el primer ejército en Cataluña y llega el cuarto ejército hasta Andalucía. Ceuta queda a las órdenes del cuarto ejército, por lo cual me parece un poco sorprendente, y no voy a dudar de Muñoz Maldonado, un poco sorprendente que Alós pudiera enfrentarse a su jefe natural, que era el jefe de cuarto ejército. Y en segundo lugar, esa historia del pronunciamiento encaja con otra historia famosa, que es la de Álvarez de Toledo, que se va de las Cortes de Cádiz pensando que le quieren asesinar en ese mismo momento, en el 13, cuando empieza a pensar que es el pronunciamiento. Yo creo que Muñoz Maldonado ahí fabula un poquito, pero vamos, habría que verlo con detalle. Yo creo que no fabula, vamos, creo que no fabula en cuanto a que a Alós lo trajeron aquí para eso. Sí, pero Alós cuando llega aquí, inmediatamente cuando se llega, recién llegado a Cádiz, las Cortes se niegan a que Alós tenga un cargo. Claro. Inmediatamente. Y se nombra, y la regencia se conocen modifica. perfectamente su historial. La regencia se modifica, es decir, Claro. que se sabía ya que venía para eso. O sea, ahora, las cosas frustradas pues quedan en el limbo. Sí, no, pero me Es parece, decir, que no- me parece muy interesante la propuesta. Muy bien, muchas gracias. He de puesto verdad que- estas dos fotos simplemente para que se vea que podían haberse celebrado las Cortes precisamente también en Ceuta. Porque como había aquí una discusión sobre si se podían celebrar en Ceuta, o sea, en otros lugares, pues por la defensa, por lo menos, son similares y la orografía. Que realmente en Ceuta duplica su población porque muchos de los refugiados, sobre todo la aristocracia española más reaccionaria, se va a Ceuta. Y allí tienen Sí, sí. a que después incluso ascienden con esas relaciones que mantienen, ¿no? Sí. Llegan incluso a ser ministros, ser Bien. brigadas. Muchas gracias, Diego. Y la propuesta es interesante y la estudiaremos con detalle. Julio, vamos a terminar. Bien, interviene ahora el profesor Julio Ángel Herrador Sánchez, de la Universidad de Pablo de la Vide. No voy a estropear el ordenador ahora, ¿eh? No, vamos a ver cómo está la batería. Chúfalo. No sé cómo anda. Dame un par de minutos, Alberto. Antonio, otra vez. Bueno, la ventaja que tenemos es que en el fondo las intervinientes María del Carmen Martínez y Maricela Avisado es la que permite que les dé más tiempo a los demás. El hecho de no estar aquí. No, simplemente... Ponte ahí. Sí. Esta sí. La propuesta que nos hizo el profesor Herrador Sánchez es la Constitución de 1812 y el Bicentenario de Independencia de Iberoamérica en el sello postal. En principio, él lo sabe, se lo he comentado, no encajaba exactamente con el asunto del Congreso, que es Andalucía el 12. Pero nos pareció una propuesta por el material que nos envió, que era interesante para ver cómo esa iconografía de la Constitución también aparece y del bicentenario, del primer centenario aparece en el sello postal español y bueno, le vamos a dar 10 minutitos para que nos lo explique. Muy bien. ¿Se podrían invertir las luces para el tema de imágenes? Pues ¿Hay posibilidad? sí, vamos a intentarlo. El profesor Diego Caro, que es especialista en electricidad. No, solo que no dormimos. Las de atrás no pueden ser. Mira a ver si allí... Por favor, mira a ver si aquellos de allí encienden atrás. Enrique. Sí. Como ustedes quieran. No, está bien así. Ahí está. Ahí, dale. No, ya está. Apaga ahora allí, Diego. Diego, apaga aquella. Se aguanta. Atención, voy a vigilar quién se duerme, ¿eh? Vale. Julio. Gracias. Buenas tardes. Me van a permitir hacer de manera protocolaria un agradecimiento al profesor Alberto Ramos, que esta mañana me ha atendido muy bien en el despacho y a través de correo electrónico. La verdad es que le agradezco que, a pesar de que no tenga una temática específica y monográfica sobre Andalucía, me pareció una temática interesante. Y cuando el profesor Antonio Sánchez ha comentado que se sentía incluso, pues ya está a punto de irme.
Debido a que mi línea de investigación es el juego motor, si no se oyera, lo hablo desde abajo. Va bien, Claro, mi labor docente está en la Universidad Pablo de Olavide y yo me doctoré en educación física. Lo único que ocurre es que mi línea de investigación ha sido el juego popular, el deporte tradicional en la filatelia. En el año 1961, en un congreso internacional celebrado en Barcelona sobre filatelia, se consideró a esta temática como una ciencia auxiliar de la historia. Además, una vez hecha esta introducción para un poco presentar la siguiente diapositiva, cayó en mis manos un sello del 1987 donde se conmemoraba el 125 aniversario de la Constitución de 1812. Al principio, aquí aparecen muchos colorines, es decir, más fraternal, más de unión que reivindicativo. No solo las repúblicas del Grupo Bicentenario se han visto implicadas del que le gusta la filatelia, pues ya tendríamos aquí hojas bloque, tarjetas máximas, pliegos, sobres de emisión del primer día. Y como decía al principio, voy a hacer un breve repaso en 2-3 minutos. ¿Voy bien de tiempo? Sí, sí. Bien, aquí encontramos monedas, solamente voy abriendo carpeta y pongo un ejemplo en cada una de las diapositivas. Billetes, recientemente escaneados, tuve la oportunidad de comprarlo en México. Cómic y dibujos animados, este es de Chile, México. Los logotipos que les decía a ustedes al principio, que algunos de ellos coinciden, como Chile, Ecuador y alguno más, el de Argentina. Les decía al principio la importancia de la fotografía como elemento donde se ven las costumbres, la manera de vestir, todo queda reflejado en la iconografía. El graffiti, incluso la publicidad, botellas de leche, donde aparece el Padre Hidalgo, y bueno, como bien saben, recientemente ha sido el Corte Inglés, ya cuando he entrado aquí, me ha dado la carpeta y el boli, pues ya entraba una dinámica de que todo es simbólico, ¿no? La baraja de cartas, que conocen ustedes bien, la televisión de Antena 3, de México, Argentina, el Canal Sur y de la Primera. También en Google, en el buscador, aparecen los símbolos de este acontecimiento y por supuesto en tarjeta de teléfono. Corresponden a Venezuela. Recuerden lo que le dije al principio, la importancia que ha tenido la pintura para plasmarla en el sello. Coinciden, ¿verdad? ¿Ahí la tienen? Por lo tanto, ha sido una herramienta recurrente. Ellos no se han calentado la cabeza a los países emisores y han dicho, pues, pillamos la pintura, la colocamos en el sello, salvo España y algunos más. Este es el cuadro que hacíamos anteriormente alusión. También Francisco de Goya dejó reflejada la alegoría de la Constitución, el pintor Salvador Ginebra, incluso portadas de libros. Esta mañana el profesor también tenía uno de sus libros en la ponencia, una portada relacionada con la imagen. Incluso en la plaza de España aparece en los azulejos la imagen de la Constitución de 1812. Como perspectiva de futuro, ya para el que esté interesado en la temática, yo ya creo que no voy a profundizar más. Se puede analizar azucarillos, pin, cera y vitolas. Por supuesto, la escultura como un museo al aire libre. Ya iríamos más allá. Y recientemente el consorcio del Bicentenario han decidido que en el 2011 y 2012 se celebre la Lotería Nacional aquí en Cádiz, pero también la 11 ha quedado reflejada. Esto saldrá el 26 de marzo, ya está previsto que salga. Y bueno, como bien saben ustedes que el inicio de la lotería fue aquí en Cádiz, esta es la única imagen que he podido encontrar antigua, donde aparece el ayuntamiento. Pero mi propuesta, esto es un fotomontaje, lógicamente, mi propuesta para el futuro sería que, bueno, que dentro de un año la lotería apareciera en ese tipo de imágenes. Es más, que los sellos conmemorativos, a ser posible, incluyeran lo que no han hecho antes. Y, por supuesto, el carnaval, como un hecho cultural reciente, también está sensibilizado y concienciado con esta temática. En cuanto a las conclusiones, como decíamos al principio, solo Chile y Argentina, incluida España, emiten un sello que coincide con su logotipo. Algunos países como México no escatiman en hacer sellos, incluso billetes, monedas, etc. La mayoría de los sellos emitidos por el Grupo Bicentenario reflejan un carácter belicista y reivindicativo, de manera contraria a lo que ocurre en España.
es sorprendente, o al menos llamativo, que ninguno de los países implicados en este grupo dedique una misión filatélica que haga mención a las Cortes Constituyentes de 1810, cuando nosotros hemos tenido una actitud de acercamiento. Esperemos que en el 2110, no espero que lo veamos, pues haga un sello conmemorativo. Y en la mayoría de los casos se recurre a la pintura, como hemos ido diciendo a lo largo de la exposición. Estos son los libros que he ido utilizando. A mí me venían aquí extraños en la Facultad del Deporte con estos libros. Bueno, ¿qué hace? Digo, no, estoy ahí leyendo, me gusta. Y muchas gracias por su atención.